Dicen. Está grabando el sistema en la plataforma de la Tecno. Después le comparto, como siempre, bueno, el link y la clave de acceso, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Como les digo, una pequeña presentación introductoria y ustedes me dirán después si el tema lo conocen, no le hace falta y lo pasamos más rápido. No está previsto hacer ejercitación, digamos, lo he pensado más para presentación y revisar un poco de conceptos, ¿no? Vamos a ir primero con el tema magnetismo, digamos. Como saben, tiene algunas características similares, electrostáticas y otras diferentes. En la situación de que actúa a distancia, que no necesita un medio material, digamos que transporte el efecto, por así llamarlo, ¿no? Las primeras referencias del magnetismo estaba dado con los imanes y un material natural, la magnetita, que atraía material férrico, digamos, de trozo de hierro. Y bueno, en el siglo XII las referencias al uso de imanes de navegación brújulas en China. Ya saltamos aquí a 1820, donde Ørsted, un físico danés, detecta que una corriente que circulaba en un alambre podía desviar el fiel de una brújula que estaba cercano, que fue durante una presentación casi de sopetón, digamos. En 1827, Ampère, francés, describe la fuerza magnética que presentaba entre corrientes, o sea que ya se empiezan a observar en este periodo, digamos, las interacciones electromagnéticas, en el sentido que el magnetismo afectaba, digamos, en cierta medida a cargas en movimiento y a su vez las cargas en movimiento, como se daba en la experiencia de Ørsted, producían de alguna forma campo magnético que desviaban fiel de brújula, ¿no? 1831 tenemos campo magnético variable que produce un campo eléctrico, que son las ecuaciones de Faraday, una de las que están incluidas en el compendio de Maxwell. Y finalmente Maxwell, en finales del siglo XIX, propone su tratado, digamos, presenta, digamos, el concepto de una señal electromagnética que se propagaba mediante una ecuación de onda, agrupando, digamos, todas las ecuaciones que estaban hasta ese momento, que un poco las que vimos de electricidad y magnetismo, y que describe la teoría electromagnética, como le decía, en el fenómeno de propagación de una señal electromagnética en forma de onda o con ecuaciones de onda que apoya y resuelve mejor, digamos, fenómenos de transporte y propagación de señal electromagnética, mientras que en los casos de emisión y absorción, digamos, o generación o absorción de onda electromagnética, de una señal electromagnética, se aplicaba mejor con la teoría de partículas, eh, con lo cual coexisten los dos conceptos para una señal electromagnética, ¿no? Dualidad onda-partícula que conocemos, onda para el transporte y propagación y la partícula para el caso de generación y absorción. Bueno, nuevamente la experiencia de Ørsted, acá volvemos con la reseña, y tenemos un par de físicos franceses, creo que eran Biot y Félix Savart, también proponen una ecuación que modelaba la generación de campo magnético a partir de cargas en movimiento. Y bueno, la ley de Ampère, que es la que utilizaremos y veremos hoy fundamentalmente para la generación de campo magnético a partir de cargas en movimiento, por eso hablamos de fuentes de campo magnético, aquellas que sean capaces de generar magnetismo, ¿no? El campo eléctrico, algunas referencias que hacíamos sobre la similitud de diferencia. El campo eléctrico es un campo vectorial, responsable de la fuerza eléctrica entre cargas desde el punto de vista eléctrico. Las cargas son fuentes de campo eléctrico. El campo magnético se lo representa también vectorialmente y las cargas eléctricas en movimiento, corriente eléctrica, generaban campo magnético en el espacio alrededor. Y teníamos el concepto de la correlación e interrelación entre electricidad y magnetismo en la teoría electromagnética. Bien, algunas características, digamos, con los procesos de imantación o magnetización. Si se frotaban con magnetita, ciertos materiales férricos se convertían en imanes artificiales en formas temporales o alguna duración un poco más extensa. Si se sometían a una corriente eléctrica, también teníamos presencia de imanes artificiales temporales o electroimanes con características similares. Y nuevamente, en el caso de un imán, digamos,
permanente con su polo norte y sur, si espolvoreaban limadura de hierro en un papel encima de él, se ubicaban en formas concéntricas circulares, digamos, determinando líneas que representaban el campo magnético alrededor de ellas, y la representación vectorial nos daba un vector que era tangente a esas líneas de campo magnético, ¿no? También lo que vimos en la clase pasada, que era imposible separar polo de un imán, siempre que fraccionaba un imán, digamos, quedaban presente el polo norte-sur, con lo cual siempre tenemos una presencia de dipolo magnético y no podemos generar un monopolo magnético, a diferencia de las cargas eléctricas, donde tenemos monopolos eléctricos con cargas positivas y negativas separadas, con efectos particulares de cada una, ¿no? Bueno, representación vectorial de líneas de campo, obviamente que estamos en un plano acá sobre un imán permanente con líneas, por así llamarlo, elipsoides, digamos, alrededor de él. Si bien las representamos como líneas de campo, en realidad son superficies, digamos, en el espacio, que rodean al imán permanente, y como mencioné, las líneas de campo magnético se representa como saliente de un polo norte y terminando en un polo sur. Sin embargo, a diferencia de la línea de campo eléctrico, las de campo magnético son continuas y nunca se cortan, o sea que en el interior del imán tenemos representaciones de líneas de campo magnético que cruzan de sur a norte y por afuera van de norte a sur. Esa es otra de las características diferentes que podemos plantear con la línea de campo eléctrico, que siempre se inician en cargas positivas y terminan en negativas en nuestra representación simbólica. Eh, con lo cual las cargas positivas son fuentes de campo y las negativas sumidero. Y en el caso de la representación de campo magnético, las líneas son continuas. Podemos hablar de una fuente de campo magnético, que sería un polo norte y un polo sur, pero en general hablamos más de un dipolo magnético más que un monopolo que sea fuente o sumidero de campo, ¿no? Representación simbólica, si la observamos en una superficie transversal, como puntos saliendo del plano y como cruces si entramos o si ingresan en el plano de referencia, y se representan con la letra B mayúscula con una flechita por encima para dar el carácter vectorial, ¿no? Bien, ¿qué sucedía de la interacción electromagnética si una carga eléctrica ingresaba en una zona del espacio en donde tenía campo magnético? Con una cierta velocidad en movimiento se manifestaba una fuerza magnética que se denomina o se representa como fuerza de Lorentz, que era proporcional a la carga, a la velocidad, al campo, velocidad de la carga y del campo magnético que estaba presente en la zona del espacio, y al ángulo que formaba la velocidad con el campo, que lo representamos con un ángulo alfa. Si la carga estaba en reposo, no había interacción entre el campo magnético y la carga eléctrica, y esto se daba solamente en movimiento. Por eso está representado acá la característica de esta presencia de una fuerza magnética debido a la velocidad que es el movimiento de carga, ¿no? Entonces, como se trata de un producto vectorial, porque se observó el efecto, digamos, en la práctica de que la fuerza era perpendicular al plano de velocidad y campo, se introdujo el álgebra vectorial para el análisis de vectores, digamos, y ese producto vectorial depende del seno del ángulo, en la medida que el ángulo entre velocidad y campo fuera 90 grados, tendríamos seno de 90 que vale 1, o sea que tendríamos una intensidad máxima de la fuerza de Lorentz, de la fuerza de interacción electromagnética. Y si el ángulo valía 0, o sea que la velocidad se ubicaba en la dirección de acción del campo magnético, el seno de 0 me queda 0, con lo cual la fuerza magnética no se presentaba. En la medida que se generaba un pequeño ángulo, digamos, entre velocidad de carga y el campo magnético, aparecía la fuerza de Lorentz. Si ingresaba a una zona del espacio con la misma dirección de campo, digamos, no se presentaba esta interacción en la fuerza de Lorentz, ¿no? La unidad de medida del campo magnético es la Tesla en el sistema internacional, el Gauss en el sistema técnico, y una Tesla, recordando de nuestra expresión, esta es una ley experimental, la previa que estábamos viendo, la ley de Lorentz o fuerza de Lorentz, donde fuerza igual a carga por velocidad por campo. Si acá representamos fuerza en Newton, digamos carga en coulombio, velocidad metros sobre segundo, teníamos una equivalencia con la Tesla, en la que era el valor de inducción magnética de un campo que ejerce una fuerza de 1 Newton
sobre una carga eléctrica de 1 coulombio que se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo perpendicular a la línea de campo, ¿no? Acá no hay una constante de proporcionalidad como en la ley de Coulomb, digamos, depende directamente de la carga, de la velocidad y de la intensidad de campo en el sistema internacional, y no necesitamos, digamos, una constante para equilibrio dimensional ni de proporcionalidad entre magnitudes, ¿no? Determinamos la dirección de acción de la fuerza con la regla de la mano derecha. Velocidad representa el dedo índice, el campo magnético con el dedo mayor, y el pulgar la dirección de la fuerza magnética. O también para los matemáticos era con la regla del tirabuzón, digamos, que vamos desde el vector velocidad hacia el campo magnético y el pulgar me indica la dirección de acción de fuerza magnética, ¿no? ¿Se va teniendo alguna duda? Pronto, todo esto son conceptos experimentales que surgen de la observación y que se verifican con las ecuaciones, o sea, los planteos matemáticos responden a lo que se observaba en la realidad y surgen las leyes experimentales. No sé si ya lo han visto, si resulta un No, profe, poco es nuevo esto. pesado, Una digamos. pregunta, ¿ese campo magnético tiene también alguna carga magnética o algo así como en la ley de Coulomb que tenía campo eléctrico y carga eléctrica? Bueno, los que vamos a observar son los imanes naturales, como la magnetita, que están magnetizados, y los imanes artificiales, que son generados por cargas en movimiento. O sea que ese campo magnético en general puede ser originado por una corriente que está circulando en un bobinado y genera ese campo. Y la carga es una carga que está ingresando en una zona del espacio y actúa por acción en esa desviación del campo magnético generado por algún elemento externo, ¿no? O sea, como fuente de campo magnético voy a tener o un imán permanente o cargas en movimiento. ¿Sí? O sea, no vamos a tener, por decirte, un campo eléctrico que es generado por una carga puntual, sino que el campo magnético, como lo vamos a ver acá, puede ser generado por carga de movimiento o por una corriente que circula en un conductor, ¿no? Bueno, nuevamente el carácter vectorial de la ecuación, la fuerza es igual al producto de la carga por velocidad por campo en un producto vectorial. Son todas magnitudes vectoriales, salvo bueno, la carga que es escalar. Y obviamente que la dirección de la fuerza depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, como en esta representación irá hacia arriba. Si la carga es negativa, la fuerza estará afectada por el signo de carga, entonces irá en una dirección opuesta al que fuera de una carga positiva, ¿no? Profe, ¿y cómo varía el campo magnético con la distancia? Aquí en este caso estamos considerando que el campo magnético es uniforme constante y la carga se ha desviado por ese valor de campo. Ya vamos a ver cómo varía la intensidad de campo. Si observaste la representación de líneas de campo magnético, perdona que vuelva un poquito para atrás. En la representación de líneas de campo vamos a tener una equivalencia, digamos, con la línea de campo eléctrico, en el sentido que la densidad mayor de líneas de campo me da mayor intensidad de campo, y cuando me alejo, digamos, de la fuente va disminuyendo, y vamos a verlo para el cálculo de cargas en movimiento, cómo depende, digamos, de esa distancia, cómo varía la intensidad de campo en función de la carga fuente, ¿sí? Bueno, ustedes no ven el control de barras de arriba, ¿no? A mí me está tapando la imagen. Vamos a ver una pequeña idealización del movimiento de una carga con una velocidad v, carga positiva, que ingresa en una zona del espacio que representamos o analizamos mediante un sistema de referencias X y Z, donde la velocidad estaría ubicada casi en la dirección de acción de un eje Y espacial, y tengo unas líneas de campo que están saliendo del plano de la base, por así llamarlo, el plano XY, con lo cual las líneas de campo están perpendiculares, en este caso en la representación gráfica, al movimiento de carga que se representa con una velocidad v. Viendo una vista superior de esta situación, tenemos el campo magnético saliendo del plano, que en este caso de la presentación de la lámina, que lo representamos como puntos,
la carga ingresando en esa zona del espacio, carga positiva con una velocidad v, se presenta una línea, una fuerza magnética con la representación vectorial perpendicular al plano que forme la velocidad de campo. Como entre ellos hay 90 grados, depende directamente de Q, de la velocidad del módulo, de la velocidad del módulo del campo. Y bueno, la regla de la mano derecha nos daría velocidad, campo para arriba y el pulgar para acá, digamos. Me queda medio quebrada la mano, digamos. Pero tengo la velocidad, el campo hacia arriba y la fuerza magnética hacia mi cara, por así llamarlo, ¿no? Medio para practicar un poco y ubicarlo. Si no regla la mano derecha, también puedo hacer el producto vectorial de la velocidad hacia el campo, digamos. Tengo la velocidad en una dirección, el campo hacia arriba. Si hago la regla de la mano derecha de velocidad hacia campo, en el sentido de la... ¿Han visto ustedes en matemática la regla de tirabuzón, digamos, para producto vectorial? Hemos visto la reglita esa en la que tenía que poner A, B, C y A, B y tachar la columna de A. Y después hacer este por este menos el otro por el otro. Y ese Ah, primer componente. el Es- cálculo del producto vectorial, la regla práctica, o con el determinante que tenía IJK y todo eso en 3 dimensiones, ¿no? sí, es. Bueno, entonces es similar, digamos, el concepto, nada más que en la representación gráfica, digamos, con la regla del tirabuzones, como que voy de un vector velocidad hacia campo magnético y el pulgar me indica la dirección de la fuerza, ¿no? Entonces acá tengo la velocidad que está sobre el plano XY, digamos, y el campo saliente del plano. Entonces si voy de V velocidad hacia V campo, es como que hago un recorrido de la mano derecha y el pulgar estaría dirigido hacia mi cara, indicándome la dirección de acción de la fuerza magnética, ¿no? Si fuera carga negativa, iría en sentido contrario. Bueno, esa fuerza magnética produce una desviación, suponiendo que la velocidad de desplazamiento de carga es uniforme, está en una zona de espacio libre, no corresponde a la velocidad de derivo que habíamos visto en cargas en medios materiales, o sea que no choca con la estructura cristalina. Entonces esa velocidad se mantiene más o menos constante y con la fuerza que está actuando en esta dirección genera un movimiento circular de fuerza, de la carga, perdón, debido a esa fuerza magnética, fuerza de Lorentz, que les da una especie de movimiento circular uniforme con la velocidad tangencial constante y la fuerza dirigida hacia el centro, una fuerza centrípeta, que produce el giro de la carga, ¿no? Con un cierto radio R. Se está moviendo y desplazando. Idealmente nuestra representación, si saliera de la zona de acción de campo magnético, volvería sobre su misma dirección, pero en sentido contrario hacia la izquierda de nuestra representación gráfica de la carga después que deje de actuar el campo, ¿no? Si representamos, bueno, con las ecuaciones que vimos de movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta la puedo representar también por una masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta será velocidad tangencial al cuadrado o v cuadrado sobre r. Y correlacionando con la ecuación que tenemos acá de fuerza magnética, que es Q por velocidad por campo por seno del ángulo, que acá seno del ángulo es 1 porque el ángulo es 90, voy a poder encontrar, o sea, igualando fuerza acá como masa por aceleración, ¿sí? En el segundo miembro, y escribiendo la aceleración como velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Aquí se van a cancelar las velocidades y voy a poder determinar el radio de este movimiento circular en función de la masa de partícula, de su velocidad, de la intensidad de campo y el valor de carga. Acá, bueno, aparece el seno del ángulo porque podemos pensar en situaciones que no sean 90 grados, sino que dependen de un ángulo que no sea 90 grados, ¿no? ¿Se entiende esta correlación o no? Sí, profe, sí se entiende. Ahí escribió Sandra. Ah, no puedo ver el chat, ¿no? Bueno, entonces aquí en nuestra anotación ponemos igual, vamos a poner otro color acá. A masa por la aceleración centrípeta, y aquí vamos a poner masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, R,
Y aquí en esta expresión podemos cancelar velocidad acá. Y despejando radio me queda masa por velocidad, que quedan acá en el primer miembro de segunda parte de esta igualdad. Y pasa dividiendo carga, intensidad de campo y seno del ángulo, ¿no? Y aquí obtenemos el radio de ese movimiento circular. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿y qué sucede si la velocidad ya forma un cierto ángulo con la dirección de acción de campo? Un ángulo alfa que no sea 90 grados o 0. En el caso de 0 no se desvía. Y en el caso de 90 tiene la desviación máxima o la desviación de la fuerza de Lorentz. Y en ese caso tendríamos un movimiento helicoidal de carga en donde pudiéramos descomponer este vector velocidad, digamos, en uno en la dirección de campo, por llamarle un B sub B, y después podremos poner otro perpendicular de velocidad que sea perpendicular a la línea de campo magnético, y ese perpendicularidad, digamos, me da la fuerza magnética que va produciendo el movimiento helicoidal, el movimiento circular. Entonces sería F, que yo le llamo BFB por fuerza de acción magnética, y la componente que va en la dirección de campo magnético lo haría que se desplace en la misma dirección de acción del campo magnético con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y tendría una componente de movimiento circular uniforme de giro sobre la dirección de desplazamiento de la velocidad con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ups. ¿Te ha entendido? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No, por ahora no, profe. Siga nomás. Por Va de mi razón. parte, por lo menos. Bueno. Esto es un poco resumen de lo que veníamos viendo, de cómo se produce la desviación de partícula en función de del ángulo entre los vectores velocidad y intensidad de campo, como se le denomina inducción magnética, digamos. En el caso que la fuerza sería, la velocidad es paralela al campo, la fuerza magnética es nula, cero. Si es 90 grados es máxima, y si estoy en algún punto intermedio, digamos, tendrá un valor que depende del seno del ángulo, ¿no? Si produce ese movimiento circular que veíamos, digamos, por la componente perpendicular a la dirección de campo, puedo determinar el radio, digamos, del movimiento circular, y pudiera establecer también un periodo T, que lo puedo calcular como el periodo de movimiento circular, que sería 2pi por radio, que sería el perímetro recorrido. El T sería el periodo que le lleva a completar un círculo, o sea, el ciclo, digamos, el periodo T que habíamos visto en circular uniforme. Y bueno, la velocidad me quedaría aquí afectada en el denominador, o sea que velocidad sería, si lo despejamos al revés, igual a distancia recorrida sobre ponemos velocidad sería d sobre un tiempo t, y para el caso particular en movimiento circular, digamos, y teniendo el radio r, la distancia sería el perímetro, que es 2pi por r, y la velocidad, digamos, la vamos a escribir como 2pi por r sobre el periodo t, que sería el tiempo que le lleva en completar un ciclo, ¿no? Y de ahí llegamos a nuestra expresión del periodo t, que igual a 2pi por radio sobre velocidad. ¿Sí? Pero ese para cualquier movimiento circular, ¿verdad?
Sí, para la componente perpendicular a campo, digamos, porque vos puedes descomponer la velocidad en una componente perpendicular y otra paralela. Bueno, si la carga se encuentra, perdón, en una zona del espacio donde haya presente un campo eléctrico y un campo magnético, la fuerza resultante va a ser la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética o fuerza de Lorentz, en el que, bueno, dependerán de las direcciones de particular de carga. Acá, bueno, la carga por el campo eléctrico sabemos que no depende de la velocidad, la acción de la fuerza eléctrica. Y bueno, en el caso de la magnética depende del valor de carga, de la velocidad y del ángulo que forme con el campo magnético, ¿no? ¿Han visto el efecto Hall? ¿Conocen o no? No, No, profe. no, profe. Al caramelo Halls lo conozco, pero el efecto no. Bueno, este es Hall sin la S, digamos, ¿no? Este es un efecto, o perdón, una presencia que se manifiesta, digamos, en un conductor laminar. O sea, si recuerdan de la clase anterior, vimos conductores con áreas transversales circulares. En este caso estaríamos viendo un conductor que tiene un área transversal rectangular y lo consideramos laminar, o sea que tiene una cara mayor, digamos, de uno de los lados que la otra, que es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, tenemos una corriente que está representada por cargas que se están desplazando en ese conductor con una velocidad de deriva, como habíamos visto. Tenemos nuestro vector de densidad de corriente, J, que está actuando sobre un eje X. Y en ese conductor laminar, bueno, está en una zona del espacio en esta representación, donde actúa un campo magnético B en la dirección de un eje Y, perpendicular al plano de la lámina del conductor. Y cuando ingresan las cargas en movimiento dentro de esta zona del espacio donde hay campo, se presenta la fuerza de Lorentz, ¿no? Tengo velocidad de deriva perpendicular al campo magnético en nuestra representación gráfica. Y si seguimos por la regla de la mano derecha, muevo de velocidad hacia campo, digamos, que está sobre el eje Y, el pulgar me está indicando la fuerza magnética que acá se representa sobre el eje Z, una F sub Z, ¿no? Luego, al ingresar y en movimiento de carga, digamos, en esta zona del conductor, acá tengo un campo eléctrico que está actuando en el extremo, tengo una diferencia de potencial en los extremos del conductor que hace que circule la corriente, ¿no? Acá estamos representando por una sola carga, pero tengo una densidad de carga que se está moviendo, como vimos en la clase anterior, ¿no? En ese desplazamiento, al moverse en mayor cantidad de cargas, comienzan a desplazarse hacia el área superior, digamos, este conductor laminar, y se acumulan cargas positivas en la parte superior. No quiere decir que sean estáticas, sino que se están moviendo, por así llamarlo, en nuestra representación sobre la parte superior, porque no pueden salir al espacio, están en el conductor, ¿no? Esta acumulación de cargas positivas en el conductor polariza, induce cargas negativas en la parte inferior. Y a medida que va aumentando, incrementándose la carga que ingresa en esta zona del conductor, se va generando un campo eléctrico inducido, que le llamo E sub E acá, que va de la parte superior hacia la inferior en nuestra representación porque hay acumulación de cargas positivas arriba y negativas abajo, ¿no? En ese momento, las cargas que están ingresando y acumulándose, digamos, en la parte superior, se ven atraídas por una fuerza eléctrica de este campo eléctrico y tenderían a desplazarse hacia la dirección de donde se encuentra el punto de menor potencial, donde están las cargas negativas almacenadas en la parte inferior, ¿no? Entonces aparece una fuerza eléctrica que tendería a desplazar a la carga hacia la cara inferior de este conductor laminar. A medida que aumenta la densidad de carga, digamos, aumenta la fuerza eléctrica porque hay aumento del campo eléctrico inducido. Y llega un punto en que la fuerza magnética y la eléctrica se compensan, se equilibran y las cargas ya pasan desplazándose en el interior del conductor sin moverse hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Que es superado el efecto transitorio. ¿Se entiende la representación? Esa es la explicación de por qué es laminal. Lo representamos en un conductor laminar porque se observa mejor el efecto. Podría hacerlo con un conductor circular también, nada más que tendría una acumulación en la cara superior circular, ¿no? Bien, representando, y recuerden que densidad de corriente que vimos en la clase anterior, en la relación con la corriente, si recuerdan que era corriente sobre área,
y considerando la densidad de carga o de partículas libres que tenía conductores metálicos, N, que era carga por o partículas por unidad de volumen, multiplicándolo por Q, que era el valor de una carga, por velocidad de deriva, me daba el valor de la densidad de corriente que está actuando acá en un eje X, ¿no? En la representación de nuestro análisis vectorial, digamos, tendría una fuerza eléctrica que es igual a Q por EZ, que está actuando sobre el eje Z, ¿no? Es el mismo E que está inducido acá, E sub E, más Q por velocidad de deriva por V sub I, que está actuando sobre el eje Y, igual a 0, ¿no? Como la fuerza eléctrica y magnética están actuando en la misma dirección, pero sentidos contrarios, podría poner a la FZ positiva y a Q por EZ como negativa para el caso de carga positiva que está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, puedo igualar esta ecuación y se cancelan las cargas y me queda que la velocidad derivada va a ser igual a EZ sobre V sub I. Y reemplazándolo a la velocidad deriva que tenemos acá arriba en la relación con la densidad de corriente, puedo llegar a establecer con procesos de medición, digamos, la densidad de carga libre de portadores que tengo en un cierto conductor metálico, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, midiendo. La densidad de corriente la puedo medir con un amperímetro, como vimos, determinar la corriente que circula. El área transversal la podemos calcular en el conductor laminar. Podemos calcular J, que es I sobre el área transversal. El campo magnético está generado por una fuente externa que pudiera determinarlo a través de un equipo que mida campo, que puede ser el gaussímetro. O si tengo un solenoide, puedo llegar a determinar la intensidad de campo con las ecuaciones que vamos a ver, perdón. Y el campo este de Z, que es el campo inducido, lo puedo medir en forma indirecta, midiendo diferencia de potencial con un voltímetro. Mido la diferencia de potencial entre la cara superior e inferior. Tengo la distancia entre la superior y la inferior y puedo calcular la intensidad de campo eléctrico. Y en función de estas mediciones, y sabiendo cuánto vale una carga, el valor de una carga unitaria, digamos, puedo llegar a determinar N, que es la densidad de portadores de carga para diferentes tipos de conductores metálicos, ¿no? Profe, ¿cómo explique lo de la J, SJ igual a... Ah, bueno, estuviste la clase pasada, ¿no? No, no estaba enfermo. Eh, a ver, voy a tratar de anotar acá. Voy a ir mejor sobre el OneNote, creo que va a ser más fácil para escribir ahí. Sí, debería escribir. Creo que no sé. Ahí está. Habíamos visto un caso de un conductor circular donde circula una corriente I que tiene una cierta área transversal y durante un cierto tiempo de t, la carga que está circulando, supongamos positiva acá por algún efecto de campo eléctrico, o su velocidad deriva, se va a desplazar una distancia que le puedo llamar L en el conductor, que va a ser igual a la velocidad deriva por dt. ¿Sí? En este caso, para esta representación cilíndrica, digamos, podemos pensar en un cilindro en un volumen, que lo puedo calcular como A por L, el área transversal por la altura, digamos, que me daría A por BD por dt. ¿Sí?
La carga que circula en el conductor ya no son cargas unitarias, sino que vamos a hablar de Q, que sería la cantidad de carga que está circulando, que se ha desplazado durante cierto tiempo de T en este cilindro. Lo puedo calcular con un parámetro que se denomina densidad volumétrica de carga. Que esto depende de conductores. Cuántas partículas para movimiento de carga dispone por unidad de volumen. ¿No es cierto? Se mide el número de partículas sobre volumen. Por el valor de una carga Q, me estaría dando acá, en este caso, cantidad de carga, o número de partículas cargadas por unidad de volumen, disponibles para circular. O sea que esto me da partículas por unidad de volumen, que son carga libre por unidad de volumen, si lo multiplico por el volumen del cilindro que se ha desplazado, que sería A por BD por DT, puedo encontrar la corriente, que es variación de carga en el tiempo, de esa ecuación, que me queda N por Q por el área por la velocidad de deriva, ¿no? Recuerden que, bueno, si no lo viste, José, pero la velocidad de deriva es una velocidad de desplazamiento de carga en conductores mucho menor a la del espacio libre, que está en el orden de 10 a la 6 metros sobre segundo. Acá estamos hablando de 10 a la menos 4 metros sobre segundo promedio, que se da porque los conductores que tienen electrones que se liberan de las últimas órbitas para circular chocan con la estructura cristalina, entonces no pueden desplazarse como si estuvieran en el espacio libre o en el vacío, ¿no? Entonces esa velocidad está en el orden de las 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Y el vector densidad de corriente, que es un vector, a diferencia de la corriente que lo representamos o que es una magnitud escalar, es igual a la corriente sobre el área, que de nuestra expresión que tenemos acá arriba me queda N por Q por BD. Desde el punto de vista de vector, J tiene una dirección de la velocidad de deriva, y acá lo puedo representar al área como un vector, área, con lo cual esa corriente me queda producto escalar del vector densidad de corriente por el área transversal representada como vector, ¿no? ¿Sí? Bien, profe. Sí, profe. Eso. Perdón, espero no atosigarlo demasiado con ecuaciones, pero bueno, o sea, por ahí la van a necesitar en algún momento en la carrera, ¿no? Sí. No, aparte sí con las ecuaciones también vamos entendiendo mejor qué es cada cosa. Buenísimo. Se va entendiendo entonces este concepto de la densidad de corriente que vimos recién, que es NQ por velocidad de deriva. Acá está puesto el módulo, pero es un vector, ¿no? Y así velocidad de deriva también es un vector y lo representamos con el módulo. Entonces decía que con este efecto, digamos, que se presenta en conductores mejor representados laminares, puedo determinar la densidad de carga libre promedio para diferentes tipos de conductores en medición, ¿no? J es I sobre A, es corriente sobre área. O sea, si yo puedo medir con un amperímetro la corriente que circula, el área sería el área transversal por donde está circulando, me da J. Y la intensidad de campo la puedo medir con un gaussímetro, o si conozco el solenoide bobinado con el que estoy generando, puedo llegar a determinar, de acuerdo a sus características geométricas, la intensidad de campo, que lo vamos a ver con la ley de Ampère y Biot-Savart. Y bueno, y el campo eléctrico E sub Z lo puedo llegar a medir con un voltímetro entre placas, mido la diferencia de potencial en la parte superior a la inferior, tengo esta longitud. Y recuerdan cuando el campo eléctrico era más o menos uniforme, que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de campo sobre longitud. Entonces, E sub Z lo puedo calcular como esa diferencia de potencial sobre la longitud, ¿no? Entonces, a partir, bueno, este es el valor de una carga de 1,6 por 10 a la menos 19. Colombia. Y con eso determino la densidad
para diferentes tipos de conductores, ¿no? Digamos, cantidad de partículas libres por unidad de volumen. ¿Se entiende? Profe, cuando va viajando la carga positiva es que se mueve el protón. Perdón, sí. O sea, nosotros representamos en conductores la corriente siempre en la dirección de movimiento de cargas positivas, a pesar que la conducción es electrónica por electrones. O sea que en la realidad, ya lo vamos a ver acá en una representación gráfica, lo que se está moviendo son electrones, pero la corriente la representamos como cargas positivas que se están moviendo en el sentido contrario, ¿no? ¿Está entendido? Más o menos, sí. Lo que se mueven son los electrones, pero puede haber carga positiva moviéndose. Sería al revés, que van para otro lado. Sí. Ahí tenés una representación esquemática, digamos, de lo que ocurriría en realidad en un conductor metálico. Bueno, vimos que en gases la conducción se da o se puede dar a través de iones positivos, porque no hay problema que se rompa la estructura cristalina en un gas. Los iones se pueden mover, digamos, dentro de la estructura del gas. En el caso de conductores metálicos, los átomos o moléculas que quedan desbalanceados con carga positiva, que le llamamos iones positivos, no se pueden mover porque si no se rompería la estructura cristalina. Entonces, en nuestro caso lo representamos aquí abajo como una carga negativa que se está moviendo en un electrón, el punto que se mueve del menor potencial de fuente hacia el de mayor, y la velocidad deriva actuando, en este caso, en la dirección de la carga negativa. Cuando multiplique carga por velocidad deriva, como la carga tiene un signo, digamos, J va a quedar para el otro lado, ¿no? Y la corriente, de hecho, hacia la derecha, ¿no? Pero está representada acá en ambos gráficos, la corriente en un sentido como movimiento de carga positiva, ¿no? Bueno, en el caso de electrones, digamos, la desviación se dará hacia arriba y la carga positiva se acumula hacia abajo. Y es la misma situación, digamos, que mencioné previamente, ¿no? Para carga positiva. Profe, ¿y el JS es continuo, sigue quedando continuo en toda el área a pesar de que se dé el efecto ese? Sí, suponemos una distribución continua de movimiento de carga, a pesar de que no es uniforme, digamos, porque tiene secciones o áreas, partes del área donde va a circular con mayor posibilidad que otras, ¿no? Pero sí consideramos una densidad de corriente uniforme, tantos amperes por metro cuadrado uniforme, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, este efecto, bueno, la presencia de esta fuerza magnética que se denomina fuerza de Lorentz, que es una fuerza de interacción electromagnética, porque hay carga en movimiento, que es corriente, electricidad, y el campo magnético presente en la zona del espacio produce esa interacción y esa desviación de carga. Es una forma de analizar la interacción de campos magnéticos y eléctricos que se dan en la realidad, ¿no? Esta fuerza de Lorentz, por ejemplo, es responsable de analizar el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. Que, bueno, no lo voy a tosigar, pero si la ven, digamos, en alguna bibliografía, van a ver el funcionamiento de un motor de corriente continua debido a la fuerza de Lorentz, ¿no? Que es a causa de esta interacción electromagnética. Sí, eso era ¿Está lo que bien? le preguntaba más o menos la otra vez, cómo lo convencía al electrón de que me haga un trabajo. Ah, ok. ¿Por la fuente o ya lo he interpretado? Porque la verdad que me ha dejado medio pensando, digamos, la pregunta. Si en este caso es la fuente externa que es la que produce la diferencia potencial y hace que la carga se mueva, ¿no? ¿Esa era tu pregunta o no? No, no era qué pasaba después, cómo era que el electrón, cuando ya él ya se veía movido, digamos, cómo es que la diferencia potencial esa Ah, la aprovecha no para acelerarse él, sino para hacer un trabajo externo, para hacer un trabajo para otra cosa, para afuera. ajá, ok. Ta. Cómo recuperaba ese trabajo del punto de vista externo, ¿no? Eso es lo que creo Sí, que sí, mencionas, ¿no? supongo que es por eso que nos está diciendo usted. Sí, ya cuando veamos generador de corriente alterna, vamos a ver cómo produce, a partir del giro obtengo energía y bueno, puedo utilizarla para mover equipos, digamos, o alimentar alguna
no sé, lámpara, heladera, televisor y luego funciona, ¿no? Bueno, acá un ejemplo sencillo de tomar la bibliografía, una placa de cobre de 2 milímetros de espesor y 1,5 centímetros de ancho, el espesor transversal, y 1,5 sería un poco la altura. Cuando pasa una corriente de 75 amperes en la dirección de X, se mide con cuidado el potencial en la parte inferior de la placa y resulta ser de 0,8 microcoulombios más grande que el de la parte superior, o sea que la delta B o el delta de diferencia potencial es 0,8 microcoulombios. Y determine la concentración de electrones móviles en el cobre, ¿no? Entonces la densidad de corriente la puedo sacar por la corriente que circula, que es 75 amperes, sobre el área transversal, que sería 2 milímetros, digamos, que era el espesor, y 1,5 centímetros la altura. Me da una densidad de corriente de 2,5 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado. La diferencia potencial, que era 0,81 microvoltios, la divido en la distancia entre placas y me da la intensidad de campo eléctrico. Y a partir de estos valores, digamos, en este caso me dan el dato del campo magnético, que es 0,4 teslas. Puedo sacar una densidad de partículas por unidad de volumen de 11,6 por 10 a la 28 partículas libres para circulación por metro cúbico, ¿no? Para el cobre. Bueno, ¿cómo va resultando? ¿Pesado? No, tranqui, profe, todo normal. Mejor que cuando detalle con la ecuación. Bueno, me van avisando, ¿no? ¿Qué sucede cuando ya hablamos de corriente circulando y no análisis de carga como partícula? Tenemos un conductor, circula cargas positivas, en este caso a la derecha, nuestra representación gráfica, valores con una velocidad de deriva, tiene una cierta longitud L, una sección S, una corriente que circula. La longitud que recorre nuevamente es como, la puedo escribir como velocidad de deriva por un diferencial de tiempo. La sección S me estaría dando la posibilidad de determinar un poco el volumen por el que circulan las cargas libres en este conductor. La corriente que le represento como dQ sobre dt. Intensidad de campo que produce la desviación en la fuerza de Lorentz. Si yo reemplazo, para el caso de cargas puntuales que habíamos visto, carga libre, que era Q por B velocidad y B campo por el seno del ángulo, ahora voy a tener un delta Q, que va a ser una cierta cantidad de carga que circula en ese volumen de conductor. A este dQ lo puedo escribir como I por dt, de acuerdo a la definición de corriente, que era carga sobre el tiempo o espacio sobre tiempo. O sea, tanta carga que circula en un dado tiempo. Y a B por dt lo puedo agrupar como la longitud L del movimiento de la carga en el conductor, y me queda finalmente la expresión para la fuerza de Lorentz, ya no considerando carga libre, sino directamente la corriente en amperes. Como la corriente la represento, es una magnitud escalar y necesito un análisis vectorial para el producto vectorial. El campo magnético, de hecho, es una representación vectorial. Y en este caso asumimos que en el sentido de circulación de corriente vamos a darle a esa longitud L, que es una magnitud escalar, una característica vectorial. Entonces le damos a un vector L como vector longitud, que estaría en la dirección de acción de la corriente, que es una magnitud escalar, para representar la fuerza de Lorentz en conductores circulando, que ya podemos determinar más fácilmente la corriente que la cantidad de carga libre, ¿no? Esta es otra forma de la fuerza de Lorentz cuando ya tengo corriente circulando. A ver, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe, hasta ahí se va a entender. Bueno, entonces en esta primera parte analizamos cómo se desplazan cargas o cómo se ven afectadas por un campo magnético en una zona del espacio que se manifiesta en esta fuerza de Lorentz, que las desvía en la medida que la dirección de movimiento de carga en la velocidad de deriva o en la longitud de movimiento de corriente
tenga un cierto ángulo entre ellos diferente de 0, ¿no? Si es 0, no hay desplazamiento de la carga y no aparece la fuerza de Lorentz. Y ahora vamos a ver, a partir de una ley experimental también, en este caso, cómo las cargas en movimiento generan en campo magnético, ¿no? O sea, en esta primera parte vimos la fuerza de Lorentz, cómo las cargas en movimiento se ven afectadas por campo magnético en una zona del espacio, y acá vamos a ver cómo las cargas cuando circulan y se mueven, digamos, generan campos magnéticos, lo que sería el análisis de fuentes de campo magnético, ¿no? La primera es la ley de Biot-Savart, que se las voy a enunciar hasta acá y no vamos a avanzar mucho más en ella, porque me interesa ir a la ley de Ampère. Lo que detectaron es que la carga al moverse generaba un campo magnético en la zona circundante, y si le representamos esta carga en movimiento con un valor Q y un vector velocidad V, que puede ser el de deriva o no, dependiendo si estamos en el espacio libre o en un conductor metálico, y si yo quiero calcular el campo magnético a una cierta distancia R en un punto P, esto se va a representar por un vector, en este caso perpendicular al plano que conforman la velocidad y la posición desde que estoy calculando el movimiento de carga hacia donde detecto o quiero estimar el campo magnético generado, ¿no? Esta es una ley nuevamente experimental, o sea que surge de la observación y medición, y fue una propuesta de que cumplía estas condiciones. La intensidad del campo magnético generado es proporcional a la carga, a la velocidad, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la posición, ¿no? Como ese campo magnético se ubica perpendicular al plano de la velocidad y el vector R, representamos el producto vectorial de V por R para ubicar el campo magnético perpendicular a ese plano. Y aquí aparece un R con un pequeño asterisco por encima, que es un versor unitario que tiene como módulo 1 y me da directamente una dirección de acción del vector R minúscula que está representado acá arriba, ¿no? O sea, acá represento un producto vectorial de la velocidad como vector y un versor unitario, que es un vector de módulo 1 que está en la dirección de acción del vector posición. Esta característica de este versor unitario es que tiene dimensión o módulo igual a 1 y no tiene dimensión física. Entonces aparece acá abajo R cuadrado directamente como el módulo de ese vector longitud, o posición, perdón, que me daría metros cuadrados, ¿no? O sea, metro al cuadrado. O sea, que vemos acá cómo la intensidad de campo disminuye con la distancia al cuadrado a medida que me alejo de la carga. Si me ubico en la misma velocidad de acción, el producto vectorial se hace 0, o sea que no tengo campo magnético generado sobre el movimiento de carga, sino que está siempre representado alrededor de la carga, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto hace rato, como intensidad de campo de una Tesla, si recuerdan, era de la fuerza de Lorentz, era fuerza igual a Q por velocidad por campo. Entonces podría representar que despejando de esa ecuación de la fuerza de Lorentz, lo puedo escribir como Newton dividido en coulombio y en metros sobre segundo, coulombio que era por carga y velocidad que era metros sobre segundo, y ese metro sobre segundo, o ese segundo que queda en el denominador del denominador, lo puedo poner debajo de coulombio y me queda ampere. Entonces, una relación dimensional de la Tesla es que una Tesla equivale a un Newton por ampere metro. Y aquí sí se incluye una constante de proporcionalidad que se denomina mu, en este caso mu0, para que estamos considerando vacío alrededor de la carga. Y esa constante proporcionalidad se denomina permeabilidad magnética del vacío, ya que me da la relación entre lo que tengo a la derecha para carga, velocidad y distancia y la intensidad de campo que voy a medir a la izquierda en Tesla, ¿no? Nuevamente, las constantes en física tienen o cumplen dos condiciones. La primera es de equilibrio dimensional, que en ambos miembros se mida lo mismo, que puede llegar a determinar las mismas dimensiones físicas. Y la otra es de la proporcionalidad, o sea, entre lo que tengo a la derecha, cuánto me genera de campo magnético para que él me dé un valor en Tesla equivalente en el sistema internacional, ¿no? En el caso particular de mu0, tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere, y se incluye acá una constante 4pi, digamos, en el denominador, que después vamos a ver por qué, digamos,
pero responde a este valor de mu0 que sería 10 a la menos 7. Cuando divido 4pi en 4pi me queda una constante de proporcionalidad 10 a la menos 7 para todo lo que tengo a la derecha con respecto a la intensidad de campo, ¿no? En el sistema técnico, como decía, la inducción magnética se mide en Gauss y la relación entre la Tesla y Gauss. Recuerden que en el sistema técnico se mide en distancia en centímetros y masa en gramos, a diferencia del sistema internacional que medimos kilogramos, ¿no? No voy a escribir, Juan Pablo, ¿no? Disculpe. En la pantalla. No, está bien que a veces uno toca y queda marcado. ¿Se acuerdan que le había comentado que en una clase había uno que me dibujaba entero, que no había deshabilitado la anotación? No estaba viendo, porque le pasó el celular para poder hablar. Sí, o sea, sí, no hay problema, entiendo. No, ustedes no me van a inscribir en la pizarra. Él le comentaba de una clase que tenía como de 100 alumnos y uno agarraba y me empezó a dibujar y yo no sabía quién era. Me ha tachado todas las láminas hasta que lo borré. ¿Qué pasó con Profe, Iván? Sí, una pregunta. Eso depende de dónde ponga el sistema de referencia, ¿verdad? Porque si yo lo pongo en la misma carga, va a haber velocidad cero y va a desaparecer la fuerza de Lorentz y también el campo magnético este. sí. Si no hay velocidad no se presenta campo. Las cargas en reposo no generan campo. Es cierto. Así como las cargas en reposo no se ven afectadas por campo en la fuerza de Lorentz, tampoco en sí mismos generan campo magnético, ¿no? Y Me mandó entonces, ¿cómo hacemos? ¿Para qué? O sea, carga en reposo no te generan campo. Carga en movimiento te generan campo y con esta ley la puedes encontrar. Por eso de que el movimiento es relativo, digamos que tenemos que poner un sistema de referencia y de ahí en base a eso vemos la velocidad. Si ponemos el sistema de referencia en la misma carga, lo vamos a tener como reposo. Ya va a desaparecer la... O sea, voy a decir, si yo pongo mi sistema de referencia, el sistema de referencia no inercial, o sea, si yo me ubico sobre la carga, como que si estoy con velocidad constante, digamos, respecto a mi sistema de referencia, no se estaría moviendo la carga. Claro, ¿Ok? pero sí sería inercial porque si no hay aceleración, Bueno, está pensando que si alguien externo está observando el sistema, ese sistema de referencia ya es para el agente externo y no es para el que está dentro de la carga, ¿no? Cuando estoy con un sistema de referencia exterior de un agente externo que está observando esto, pondrá un sistema de referencia acorde para ver la velocidad de esa carga respecto a mi sistema de referencia exterior, ¿no? ¿Sí? Bien. En un conductor que circula corriente, digamos, genera campo magnético y experimentalmente se detectó que de acuerdo a una distribución espacial, lo podíamos ubicar con líneas circulares concéntricas en la medida que se iba alejando del centro de la línea conductora, digamos, disminuía la intensidad de campo y se observaba, digamos, si espolvoreaban nuevamente la limadura de hierro alrededor del conductor de una varilla de cobre que circula corriente con una lámina perpendicular y espolvoreamos las líneas, se llama? Viruta de hierro, digamos, se ubicaban en forma circular concéntrica alrededor de la corriente que circulaba en el conductor, ¿no? Y sigue la regla a mano derecha, representamos un campo magnético tangencial como vectores tangenciales de esa línea circular. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Ahí vamos, profe. Se va ese entendiendo cuando más o tiene menos. un chorro continuo, digamos, de ahí, no una sola carga moviéndose. Sí, la corriente es constante, ¿no? Me está escribiendo Iván, dice que tuvo masa, tuvo un accidente con la moto, dice. Y ahora está con los trámites de la ART. Uh, no sé que estaba volviendo del trabajo. Sí, le estoy poniendo que no se preocupe porque estoy grabando, que después lo va a poder ver.
¿Y alguien puso algo más? José decía que no podía entrar. Ok, perdón, no estaba viendo los mensajes en el chat. Bueno, esto en cuanto a lo que fuera la ley de Biot-Savart, es una ley experimental, digamos, como le decía, observación, planteo matemático y validación mediante mediciones. No la voy a analizar mucho porque no la vamos a usar tanto para las ecuaciones de Maxwell. Pero lo único relevante, digamos, es que para un conductor por el que circula una corriente I, puedo llegar a determinar la intensidad de campo perpendicular alrededor de él, con esas líneas de campo circulares, digamos, y la intensidad del campo va a depender del radio o R representado acá, y mediante, bueno, resolución de las ecuaciones, en este caso de la ley de Biot-Savart usando integrales para un conductor largo, cuando estamos a poca distancia con respecto a la longitud del conductor, la intensidad de campo me queda igual a mu0 por I sobre 2pi R. Y la corriente que circula, radio a la distancia que estoy calculando, bueno, mu0 la permeabilidad magnética al vacío, considerando que haya vacío alrededor de ese conductor, ¿no? Bueno, fuerza entre conductores paralelos, la pueden leer un poco en la bibliografía, el efecto que ocurre si circulan corrientes en el mismo sentido y una fuerza de atracción, porque cada corriente al circular genera un campo magnético de acción en el segundo conductor, y se genera una fuerza de atracción cuando las corrientes circulan en el mismo sentido, y cuando van en sentido diferente hay una fuerza de rechazo, de repulsión entre conductores, ¿no? Acá la definición de Ampère surge a partir de este efecto, digamos, que se presenta en conductores paralelos, la definición en el sistema internacional, ¿no? Bueno, y acá tenemos, para el caso de una espira que está circulando corriente, la intensidad de campo magnético en el interior de las N espiras, por eso tengo una N mayúscula acá, con respecto a la que vimos hace rato, aparece mu0i en el numerador, para que era para un solo conductor, ¿recuerdan? Dividido en 2πr, acá ya no aparece pi, y se multiplica por n. O sea que cuando tengo un bobinado, que es básicamente un conductor arrollado en varias vueltas, la intensidad de campo se multiplica en el interior. Entonces, dentro del interior del bobinado, un solenoide, se incrementa la intensidad de campo cuando me voy acercando hacia los extremos, perdón, disminuye, ¿no? Bueno, y vamos a la ley de Ampère. Ampère propone, a diferencia de Biot-Savart, digamos, una integral curvilínea, una integral de línea, más sencilla, en el que si yo tomo una curva en la línea en el espacio que recubra cierta cantidad de conductores e integro una integral de línea del campo magnético sobre la línea de circulación de campo que le llaman, entonces esa integral me va a dar como resultado que será proporcional a la permeabilidad magnética del vacío, considerando que haya vacío entre el conductor y el punto donde estoy calculando el campo, y la corriente IC, que le denomina I contenida dentro de esta integral de línea. Y si yo lo analizo desde este punto de vista para un conductor largo, que estoy en la distancia R, y tomo una trayectoria de integral curvilínea que sería circular. ¿Por qué la tomo circular? Porque yo sé que a la misma distancia R en forma experimental se había detectado que la intensidad de campo era la misma, y lo podemos representar por líneas de campo tangenciales como vectores a esa trayectoria circular. Entonces tomo una integral de línea circular a una cierta distancia R y tomo un diferencial de línea que se mueva sobre esa trayectoria circular. Bajo esa condición, el producto escalar de vectores, B por dl, se convierte en el producto de los módulos de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo. Como el ángulo entre vector, línea y campo es 0, el coseno de 0 vale 1, la integral queda reducida al producto de los módulos de los vectores. Entonces la integral curvilínea, que es la primera parte de la integral, en este caso el campo magnético al encontrarse siempre a la misma distancia R toma la misma intensidad, lo puedo sacar fuera de la integral de línea, y la integral de dl me da directamente el perímetro de esta circunferencia, que es 2pi por radio. Y eso lo igualo a mu0, que sería la permeabilidad magnética del vacío, considerando que haya vacío alrededor, y la corriente contenida, que en este caso le llamamos IC, o I de conducción, que está dentro circulando por el conductor, ¿no? En definitiva, puedo despejar en forma más sencilla la intensidad de campo, que me quedaría mu0 por I contenida sobre 2pi radio, resultando en una aplicación
en este caso la ley de Ampère, mucho más sencilla para cálculo de campo magnético generado por conductor, comparado con las leyes de Biot-Savart que vimos previamente, ¿no? Entonces, una integral curvilínea, una integral de líneas de campo sobre esa integral curvilínea me queda igual a la corriente contenida por conductores dentro de esa curva en el espacio. Esto es nuevamente una ley experimental que propone Ampère y que lo valida después con mediciones para que tome validez, digamos, general el resultado, ¿no? En el caso que la curva de integración recorra, digamos, varios conductores o incluya varios conductores, tengo que hacer una suma neta de corrientes que circulan en esa área transversal. Y solo me interesan las corrientes que están dentro del área de integración. Acá tenemos I1, I2 y 3 con diferentes sentidos. Y 4 y 5, dos conductores por los que circula corriente en el exterior. Sí generan campo, pero en esta integral de línea voy a calcular el campo generado por solo las corrientes que están contenidas dentro de la integral, ¿no? Entonces la corriente contenida ya le doy un sentido a los conductores y puedo asumir que I1 y I2 son positivas saliendo del plano y la I3, que está representada como una cruz ingresante en el plano, le doy un signo negativo. Acá en este caso la integral de línea es un tanto compleja porque no conozco la distribución espacial del campo y se hace difícil resolver una integral curvilínea porque va a ir variando la intensidad de campo en la posición y el ángulo entre los vectores, ¿no? Entonces, siempre buscamos en la integración para la ley de Ampère distribuciones en las que conozco físicamente más o menos la ubicación de las líneas de campo magnético en el espacio y figuras geométricas en las que el campo magnético sea constante, o puede ser en el caso que tome vectores perpendiculares, y en ese caso, como el producto escalar se anula para vectores perpendiculares, entonces resulta más sencillo la resolución de la integral. En el caso de un solenoide, que es un bobinado, ubicado en la dirección espacial longitudinal, por así llamarlo, si tengo una circulación de corriente en el interior, genera líneas de campo magnético concentradas en el interior de ese bobinado. Por afuera, digamos, estarían ubicándose circundante en el espacio, pero más o menos en el interior la puedo considerar campo magnético uniforme, permanente, digamos, que puedo llegar a determinar su intensidad con la ley de Ampère. Si los bobinados están muy cerca y apretados entre sí, por llamarlo, evito dispersiones de líneas de campo, porque me interesan que en el solenoide la mayoría de las líneas de campo magnético se concentran en el interior y me aumenta la intensidad de campo. Y en el gráfico a la derecha, si yo permito que haya espacio entre el bobinado, digamos, hay una dispersión de líneas de campo, pierdo energía en que yo estoy entregando corriente a ese bobinado genera campo magnético, y si hay líneas de campo magnético que se dispersan fuera del interior, estoy perdiendo intensidad de campo magnético en el interior. Entonces me interesa que sean lo más juntas posibles para evitar dispersión de líneas de campo, ¿no? Bueno, y en el caso de un solenoide, digamos, si yo tomo una integral curvilínea, si yo lo secciono transversalmente al conductor, al solenoide, al bobinado, voy a tener en la parte superior puntos que representan corrientes que están saliendo en ese bobinado, o valores de corriente que están saliendo, y en la parte inferior cruces, que son la corriente que está ingresando en el bobinado en la parte inferior, ¿no? Entonces, si tomo una integral de línea, que sería un rectángulo acá, que vaya en estos pasos 1, 2, 3, 4, con 1, 2 en el interior del solenoide alejado de los bordes, para que las líneas de campo sean más o menos paralelas. Me voy de 2 a 3, que ya recorro una línea que cruce por las líneas de circulación de corriente del bobinado, y ese punto 3 lo voy a considerar muy alejado de los bordes del bobinado para que no haya líneas de campo o no haya intensidad de campo en ese punto. Me cierro en 3, 4 y vuelvo de 4 a 1 en una trayectoria rectangular, ¿no? Entonces la integral de línea la puedo dividir en estos 4 brazos de integración, por así llamarlo. Entre 1 y 2 el dl es paralelo al campo, o sea que, y más o menos uniforme. Entonces directamente a la integral de línea b por dl me va a quedar b por esta longitud, que es a, porque los vectores son paralelos, el ángulo vale 0, coseno de 0 vale 1. Y entre el punto 2, 3 y 4, 1, la integral de dl por el campo magnético va a ser perpendicular a la línea de integración,
o sea que el coseno me quedará acá afectado por un ángulo de 90 grados. Entonces coseno de 90 vale 0, o sea que en los recorridos laterales 2, 3 y 4, 1, la integral de línea se me hace 0. Y entre 3, 4, digamos, voy a estar muy alejado de los bordes, no hay campo magnético. Entonces, al no haber campo magnético, la integral de BL me dará directamente 0. O sea que la integral de esta línea de integración, cuando estoy alejado de los bordes del bobinado, para el punto 3, 4, me queda directamente B por A. Y en el segundo miembro de la integral de Lorentz, entonces la integral de B por DL de la curva cerrada, la separo en 4 integrales, que sería entre 1, 2, entre 2, 3, entre 3, 4 y entre 4, 1. Entre 1, 2 tiene un resultado. En este caso, entre 2, 3 y 4, 1, el ángulo es 90 grados, con lo cual el producto escalar se me anula. Y entre 4 y 3, el campo magnético es prácticamente 0, porque estoy muy alejado de los bordes del conductor, en este caso bobinado, ¿no? Entonces yo integro entre la curva cerrada B por DL, me queda directamente la integral entre 1 y 2 de B por DL por el coseno de 0 grados, porque vale el ángulo 0 grados acá en el interior. Campo magnético más o menos uniforme, puedo sacar fuera de la integral, el módulo, y la integral de DL me da directamente A, que es esta longitud, ¿no? Y por el otro lado, esto lo voy a igualar a mu0 por la I contenida, y la I contenida es la que queda dentro de esta longitud A. Yo puedo definir una N, que es el número total de vueltas, que son las N vueltas totales, dividida en la longitud total del solenoide, que le puedo llamar L acá. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico esta densidad de líneas del bobinado por A, me va a dar la cantidad de bobinados que están contenidos dentro de la integral A. O sea que me queda B por A, me va a quedar a mu0, y la I contenida va a ser, acá en cada bobinado está circulando I, no sé qué sería la densidad de líneas por A, por I, que circulaba en un bobinado. Esto me va a dar la cantidad de espiras o de vueltas contenidas dentro de A. Y acá puedo cancelar A con A y me da que la intensidad de campo es mu0 por N por I, que es lo que tengo acá. Perdón. O sea que utilizando un solenoide, un bobinado longitudinal, incremento notablemente la intensidad de campo a partir de la corriente que circula en una de las espiras, multiplicándolo por la densidad de líneas que tengo en el bobinado, que sería el número total de espiras o de vueltas por unidad de longitud del bobinado, ¿no? ¿Entendido? Profe, entonces el punto 3 y 4 lo pone muy lejos, alejado, digamos, no está como en escala en el Claro, dibujo. no. En general lo representamos por un par de líneas de corte para decir que están muy alejados de los bordes. Bien, y usando aquí la ley de Ampère me permite calcular en forma sencilla la intensidad de campo generado por un bobinado, con lo cual, a partir de conocer la corriente y las dimensiones geométricas, puedo llegar a determinar ese campo magnético, por ejemplo, que esté actuando sobre un efecto Hall. Podría poner al conductor en el medio transversalmente, digamos, y puedo encontrar cuál es la intensidad de campo que está atravesando el área transversal, ¿no? O sea, la ley de Ampère me permite cálculos de intensidad de campo a partir de corrientes que circulan en bobinado. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, no quiero
atosigarlos mucho más. Ah, ya el profesor nos mandó el link para entrar a su clase. Decirle que esperen, que no sea, decirle que les dé media hora de descanso. A las 8:30 dice que ya va a entrar. Ah, bueno, ya cortamos, no se preocupe. Bueno, borro todos Ya. los dibujos. Ya cortamos. No, Igual lo van a ver en el video, digamos, o sea que después si tienen problema para escribirlo o graficarlo, digamos, cuando vean el dale, video profe. van a encontrar todas las ecuaciones, ¿no? Bueno, dentro del interior del solenoide, la intensidad de campo es máxima, alejado o ya cerca de los bordes, digamos, disminuye notablemente la intensidad. Y la intensidad de campo también se incrementa utilizando un toroide, que es un bobinado cuasi circular, que lo van a ver muchas veces en las placas de los equipos electrónicos. La característica de este toroide, digamos que es un solenoide como arrollado sobre sí mismo y tengo la intensidad del campo magnético muy concentrada en el interior. Y de esa forma, en el interior de este toroide y por afuera del toroide, la intensidad de campo prácticamente se vuelve cero. O sea que lo que hago es evitar distorsiones de campo magnético que afecten equipos cercanos, ¿no? En el otro caso, en el solenoide, las líneas de campo podían llegar a afectar equipos electrónicos que estuvieran en la cercanía y generar distorsiones de ruido, digamos, en algunos integrados o equipos que hubiera cerca, ¿no? Y bueno, acá es cómo se calcula el campo magnético en el interior del núcleo del toroide a través de la ley de Ampère, que no la voy a analizar para no atosigarlo, pero pueden verlo en el libro si quieren, ¿no? Bueno, aplicaciones de bobinado, digamos, tiene un ejemplo en los parlantes. Si yo tengo en la carcasa, digamos, de los parlantes un imán permanente y solidario sobre él, digamos, tengo el enconado, el cono, digamos, que está con unos fuelles y tengo un bobinado, digamos, sobre los conos. Y yo alimento, digamos, recordemos que este imán permanente que está en el interior genera un campo magnético uniforme. Y yo alimento con una señal alterna, digamos, el bobinado del cono. Y esa señal alterna genera campos magnéticos en ese interior del bobinado que interactúan con el campo magnético de la bobina. Entonces, esa corriente alterna, digamos, generará campos magnéticos oscilantes en un sentido y en el otro que interactúan con el campo magnético del imán y generan desplazamientos, digamos, relativos del cono con respecto al sistema de fuelles que está fijo en la suspensión, ¿no? Entonces, una señal alterna, digamos, eléctrica o electrónica, digamos, que circule por el bobinado del cono, interactúa con el bobinado, con el imán permanente y generan desplazamientos. Entonces yo una señal eléctrica que me representa una señal acústica, la puedo volver mecánica en ese desplazamiento de conos, del cono, digamos, de los parlantes para que mueve el aire a su alrededor y desplaza el equivalente, digamos, electrónico de la señal a movimientos mecánicos sobre el aire, ¿no? Este timbre ya quedó viejo, pero bueno, era algo así. Bien, cortamos acá.